Buenos días, bienvenidas nuevamente a nuestro canal Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy quiero hablaros de un tema que tengo pendiente de traeros por aquí por el canal. Hoy quiero hablaros de la desvalorización. En algunos de los vídeos en los que hablo pues, sobre los miomas especialmente, sobre algunas cuestiones de histerectomía, os he contado que uno de los patrones principales que interfieren en el útero, yo le llamo ese patrón que es como la guinda de la torta, pues es la desvalorización. Y muchas de vosotras me habéis manifestado que vosotras teníais miomas o que habíais tenido miomas y que no os sentíais desvalorizadas. Bien, hoy quiero contaros un poquito más, hablaros un poquito más en profundidad sobre qué es la desvalorización, de qué estamos hablando cuando hablamos de desvalorización. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un concepto equivocado y si no entendemos lo que es la desvalorización, tampoco nos podemos ver en ella ni podemos trabajarnos para salir de ella. Por eso, el objetivo principal en el vídeo de hoy es traeros un poquito más o desvelaros un poco más todo lo que tiene que ver con la desvalorización. El primer punto para matizar conceptos es saber de qué hablamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de desvalorización. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que yo he observado con algunos de vuestros comentarios, y no solamente con vuestros comentarios, sino desde que he empezado a trabajar pues en el 2008 con mujeres que tienen asuntos, temas de salud femenina relacionados con miomas, con cuestiones uterinas. Y es que la desvalorización casi nunca sabemos de qué estamos hablando. Es esa emoción, ese patrón emocional, esa memoria, esa herida que más dificultad observo que existe en que nosotras mismas nos veamos reflejada en ella y que podamos entender de qué estamos hablando. Y eso también tiene un motivo. Por eso hoy quiero hablaros un poquito más de ella. ¿Qué entendemos por desvalorización? Bueno, automáticamente desde este punto social, lo primero que pensamos cuando hablamos de desvalorización es que estamos hablando de que no tenemos autoestima, de que nos falta autoestima, de que no tenemos amor propio o de que la autoestima brilla por su ausencia. Entender la desvalorización solamente como la autoestima o el amor propio me lleva a pensar, primero, que no entendemos exactamente de qué hablamos, de la autoestima o del amor propio, porque tenemos una visión muy sesgada, enfocada en la autoestima como como ese aspecto superficial, como ese aspecto banal, ese escaparate de lo que los demás ven, ¿no? O de cómo nosotros nos proyectamos en el mundo. Y cuando nosotros estamos hablando de autoestima, de amor propio o de desvalorización, estamos hablando de algo que no es un escaparate, no es lo superficial, no es ese disfraz, esa máscara que nosotros ponemos ante una sociedad para no sentirnos juzgadas, para sentir que nos adaptamos, que encajamos o que estamos bien, simplemente porque no queremos que otras personas pues, nos pregunten cómo estamos. Cuando estamos hablando de autoestima y de amor propio, estamos hablando de una construcción. Cuando estamos hablando de desvalorización, o sea, la autoestima o el amor propio no es un resultado, es una construcción que lleva toda una vida trabajar sobre ella, continuar regándola y cuidándola para que realmente nos sintamos desde ese lugar seguro llamado amor propio y llamado autoestima. Por eso, también cuando hablamos de desvalorización, no estamos hablando desde un contexto superficial o desde algo que haya que observar desde fuera, sino que es algo muchísimo más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué os decía que las mujeres tenemos tanta dificultad en observarnos en la herida de desvalorización? Porque es uno de los patrones emocionales, una de las memorias, una de las heridas, primero, más normalizadas que tenemos porque hemos aprendido, nos hemos construido una educación donde hemos tenido que sobrevivir muchas veces anulando lo que sentimos, callando lo que sentimos, ignorando lo que sentimos y las primeras que por nuestra historia hemos aprendido quizás en muchas ocasiones no darle valor a lo que sentimos o a ocultar lo que nos está pasando somos nosotras. ¿Pero por qué? Esto nos ha llevado a normalizarla. La hemos normalizado porque la desvalorización es una memoria, un patrón, una herida y un trauma, todo junto, muy antigua, que traemos muy enraizada, que hemos heredado una base. ¿Por qué os hablo de antigua y enraizada? Fijaros, cuando hablamos
de la herida de desvalorización, tenemos que deshilar el ovillo y tenemos que remontarnos a nuestra historia. Primero, tenemos una herida de desvalorización heredada del inconsciente colectivo femenino. Es decir, como mujeres traemos un histórico de heridas de desvalorización, de anulación, de haber sido silenciadas, de no haber tenido voz, de haber sido opacadas, de haber sido abusadas, abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un inconsciente colectivo del cual nosotras tenemos memoria genética por la herencia de las mujeres que nos han precedido en la línea de tiempo y porque es una energía resonante en las mujeres. Al mismo tiempo, estamos hablando de esa herencia colectiva, de este inconsciente colectivo que os estoy hablando, pero también estamos hablando de esa herencia familiar, es decir, de nuestro linaje femenino materno, toda la memoria que nosotros hemos heredado de ellas. ¿Por qué? Porque ellas también hacen parte de ese inconsciente colectivo, han tenido sus propias vivencias y estamos hablando que nos remontamos a abuelas y bisabuelas que han vivido en la cultura del abuso, la cultura de ser silenciadas, de no haber espacio para ellas, de no haber tenido voz, de no haber sido tenidas en cuenta y de unas generaciones de mujeres que han tenido tan arraigado en su forma de ver y de estar en el mundo el patrón de cuidadora y de salvadora que nunca ha habido espacio para ellas. Han aprendido a ser invisibles. Esto es memoria emocional, memoria genética que hemos heredado y que está en nuestro cuerpo y en nuestro campo energético y en nuestro subconsciente. A esto todo le vamos a sumar todas las memorias, todas las informaciones, todas las vivencias de nuestra vida intrauterina, de todo lo que nosotros hemos recogido a nivel emocional de nuestras madres. Aunque nuestra madre haya tenido un embarazo maravilloso a nivel físico o haya tenido un ambiente y un contexto familiar que haya sido súper tranquilo, la realidad es que un embarazo son 40 semanas que se resumen en 9 meses de la vida de una mujer. Y yo no conozco a ninguna mujer que durante 9 meses no haya generado en ningún momento miedos, inseguridades, que haya sentido falta de autoestima, que se haya sentido presionada, que se haya silenciado a ella misma o que en algún momento por la situación se haya invisibilizado. Todo esto va más allá de lo que muchas veces me decís, no, pero es que yo he sido un bebé deseado y planificado. Sí, 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 todo eso está súper bien, pero es que cada mujer carga con sus propios miedos que también se manifiestan en esa cajita de Pandora llamada embarazo. Todo eso está presente y todo eso es información que nosotros recibimos y con la que nosotros nos hemos alimentado. Por eso, aquí ya tenemos una primera base de esa herida que llamamos desvalorización. Por eso os hablo de que es una herida tan normalizada, pero no solamente tiene que ver con la información que nosotros hemos heredado. Por eso se hablaba de que es una herida muy profunda, sino que también estamos hablando de toda la información con la que hemos cohabitado en nuestro entorno epigenético durante la infancia. Es decir, frases como nunca haces nada bien, no vas a llegar a nada, compórtate como una mujer, no seas una rebelde, cállate y no molestes, tienes que obedecer, tienes que ser buena. eh, Eres burra por no entender esto así, o eres tonta, es otra de los grandes tópicos que yo escucho. ¿Quién te va a querer a ti con ese carácter que tienes o con esa forma de ser tan introvertida? No sirves para nada, así no vas a llegar a nada en la vida, tienes que hacerte una mujer. Todas estas frases han generado heridas en una etapa de vida donde las niñas y los niños, pero en este caso que estamos hablando de mujeres, estamos mucho más vulnerables, mucho más susceptibles, se están construyendo las bases de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestra autoestima y de nuestro amor propio. Esto todo, junto con toda la información que cargamos, es una brecha brutal en lo que nosotros llamamos autoestima, en la relación que mantenemos con nosotras mismas. Y es información que se suma a toda esa información que hablamos, que traemos enraizada, que alimenta esa herida de desvalorización. ¿Por qué? Porque esta información hace que en la vida nos comportemos huyendo de nosotras,
buscando un lugar seguro, intentando camuflar nuestros miedos, nuestras inseguridades, ocupando un rol en nuestra vida que no es el que queremos, ocupando un rol de cuidadoras o de salvadoras en el cual nosotras nos anulamos completamente a nosotras, no nos tratamos como alguien importante para nosotros en nuestra vida, no somos una prioridad, lo son los demás. Todo esto es información vivencial de nuestro proceso personal que nosotras sumamos a toda esa información que cargamos. Generamos miedos con todo esto, inseguridades, complejos de inferioridad, tendencia a sentir que no somos capaces, que no somos suficientes o que no lo vamos a lograr. Todo esto condiciona y limita nuestra visión y relación con nosotras, con los demás y nuestra forma de estar y co-crear nuestra vida. Todo esto se resume en que hemos crecido sin ser conscientes de ello con una información que hemos ido también despertando con nuestras vivencias, que nos han ido haciendo sentir sin valor, que hay cosas que no son para nosotras, que hay cosas que no lograremos, nos han ido haciendo que nos sintamos más pequeñas, más retraídas, más en nuestro mundo y con más dificultad de proyectarnos en el mundo desde nuestro lugar, desde ocupar nuestro espacio. ¿Por qué? Porque convivimos con miedos. Por eso, cuando hablamos de la desvalorización, estamos hablando de una herida que es súper profunda, que hemos alimentado a lo largo de toda nuestra vida, porque toda esta información nos hace comportarnos y manifestarnos en el mundo de una forma que nosotros hemos normalizado, porque nos hemos adaptado a vivir con esa información y con esas limitaciones. Hablamos de desvalorización, estamos haciéndolo de una herida, de un patrón emocional compuesta por muchas heridas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida. La, la desvalorización, ella en sí es una herida compuesta por memorias, por traumas, por heridas que se compactan en algo llamado desvalorización. Por eso, cuando trabajamos en consulta, os digo, la desvalorización es la guinda del pastel, porque ha habido toda una construcción previa, toda una información previa que ha ido alimentando esta desvalorización, que nos ha ido colocando ahí sin que nosotros seamos conscientes de ello. Entonces, no somos conscientes que hemos vivido con esa herida toda la vida. Ahora viene la gran pregunta. Entonces, ¿por qué unas mujeres manifiestan esta herida de una forma y otras de otra? ¿Por qué unas son más conscientes y otras menos? Bueno, pues por todos estos factores. Primero, por la historia vivencial que cargamos de nuestro linaje femenino materno. Después, por la infancia que hemos tenido, por cómo hemos sido tratados, por los traumas que hemos generado, por lo que hemos escuchado, por no haber sido construidos desde internamente, o no haber construido nuestro mundo interno desde ese lugar seguro y nutrido, sino desde ese lugar de inseguridades, ese lugar de miedos, ese lugar de no haber un espacio seguro para nosotras, por pues una serie de circunstancias o de manifestaciones verbales, como las frases que os estaba diciendo, que acaban por hacer sentir pues que no hay un espacio para mí, que yo para ocupar mi espacio tengo que luchar y que no es seguro. Y además, todo esto nos ha llevado a vivir la vida de un modo u otro. El cómo hayamos vivido la vida de un modo u otro, las elecciones, decisiones y actitud que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, también influyen en todo esto que estamos mencionando. También influyen en cómo se manifiesta esta herida de desvalorización. ¿Por qué? Porque hay vivencias que hacen que vivamos más o menos ancladas a esta herida, que despertemos más información emocional o menos información emocional y corporal de esta información, o sea, de esta desvalorización. La otra pregunta que me hacéis es, ¿por qué afecta la herida de desvalorización en el útero y en el corazón? Bueno, si habéis seguido el canal y me habéis seguido en redes, y si no, os invito a que veáis algunos vídeos que tenemos por aquí, como el útero como espacio sagrado, la raíz emocional de los miomas, etcétera, etcétera. Me habéis escuchado en infinidad de ocasiones decir que el útero es
órgano que guarda, es ese espacio sagrado, ese espacio de vida donde nosotras registramos y guardamos toda la información emocional de nuestra historia y que también nosotras generamos. Por eso se manifiesta en el útero. ¿Por qué de una forma u otra? Pues todo esto, el que se manifieste de una forma o de otra, depende de nuestro proceso, depende de cómo nosotros hayamos estado. En algunas mujeres se manifiesta con problemas de fertilidad, en otras de pólipos, en otras endometriosis, en otras miomas, en otras hemorragias uterinas, en otros desajustes en el ciclo. Todo esto depende de nuestra vivencia, desde donde estemos en ese lugar y que hemos ido tejiendo sin ser conscientes a lo largo de nuestra vida. Lo que es cierto es que por la implicación emocional y energética que tiene el corazón y el útero, esta herida de desvalorización afecta directamente al útero, que es nuestro segundo corazón, donde nosotras guardamos las memorias de dolor. Y no conozco a nadie que le digan frases como cállate y no molestes, no sirves para nada, no te mereces esto, compórtate como una mujer, o que han vivido sumidas en el miedo, o que han luchado toda la vida para intentar ocupar un lugar que no saben cuál es, no se sientan desvalorizadas e inseguras o no generen un gran dolor emocional que reprimen y retraen porque no hay espacio para ello. Por eso, el mioma, especialmente el mioma, que es el que más os he hablado asociado a la desvalorización, y todos los síntomas que pueden acarrear los miomas, como la anemia, como las hemorragias uterinas, las irregularidades del ciclo, etcétera, al igual que la desvalorización, es el resultado de un conjunto de información y de vivencias que nosotros manifestamos de un modo u otro. La desvalorización tiene muchas caras, no se manifiestan todas las mujeres de la misma forma. Ahora, lo que sí está claro es que la desvalorización no es esa construcción social, esa pantalla social desde la cual nosotras hemos aprendido a observar el mundo y a observar nuestra autoestima. La desvalorización, al igual que el amor propio, al igual que la autoestima, al igual que la sanación, todo es un proceso interno. En el caso de la desvalorización, que se ha ido gestando a lo largo del tiempo sin ser conscientes, y en el caso de la sanación, en el caso de la salud femenina, en el caso del amor propio y de la autoestima, es un proceso interno de sanación que también se va construyendo y se va construyendo las bases desde un lugar profundo, no desde un lugar superficial. ¿Por qué? Porque el lugar superficial siempre es la pantalla, el escaparate desde el cual observamos, no la raíz. Y cuando hablamos de mujer, cuando hablamos de heridas emocionales, cuando hablamos de útero, cuando hablamos de salud femenina, siempre estamos hablando de raíces. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender más en profundidad de qué estamos hablando cuando hablamos de desvalorización, que os ayude a veros en el espejo y os sirva para buscar ayuda si la necesitáis y para cambiar vuestra forma de estar en la vida. Os veo en el próximo vídeo.